Buenos días, hermanos. Escuchábamos ahora en la palabra, en la alabanza, de que hay un Dios que hizo maravillas dándole poder a su pueblo. Dándole poder a su pueblo. Es muy importante tener en cuenta de que nosotros tenemos poder, que somos su pueblo, que somos sus hijos, y como tales tenemos que actuar como herederos, como hijos de Dios poderosos, porque en Él hay poder, en su palabra. En el nombre de Jesús hay poder. Hermanos, la sociedad siempre nos ha enseñado desde muy pequeños a buscar de que seamos cada día más autosuficientes, a que nos defendamos por nosotros mismos, a buscar la independencia. Desde niños les enseñamos a nuestros hijos y nos enseñaron a nosotros a que teníamos que nosotros solitos hacer las cosas. Ese es el propósito, para podernos defender allá en el mundo y poder salir adelante. Y incluso hay gobiernos que tienen programas de emancipación, y eso está bien. Está bien de que los jóvenes quieran salir adelante por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos, y se desarrollen normalmente como debe ser todo ciudadano en cualquier sociedad. Pero esto solamente se debe aplicar al orden en el mundo. Tu capacidad y tu independencia no la puedes llevar delante de Cristo, delante del Señor, porque no es compatible. Esa se vuelve en muchas ocasiones tu propio yo, tu propia voluntad, tu propia fuerza se vuelve un obstáculo para la obra de Dios en tu vida. Esas fortalezas, esas capacidades, esas fuerzas humanas o tus conocimientos, no debes exponerlas o presentarlas a Dios como parte de instrumento para la obra de Dios. Dios no las va a usar, porque Él no va a permitir que nadie se jacte en su presencia. Él busca a los débiles y a aquellas personas que han sido desechadas por el mundo. Depender de Dios totalmente es la clave del Hijo de Dios, de los cristianos. Allí es donde está el éxito. Pero ¿cómo nosotros logramos depender 100% de Dios? Buscándolo, en su presencia, teniendo esa intimidad. Ustedes están viniendo aquí a la iglesia, están viniendo a las reuniones que se hacen aquí normalmente en la iglesia, y eso está bien. Hay que hacerlo, porque nosotros tenemos que estar bajo la cobertura espiritual de la institución más poderosa en la tierra, la iglesia. Nuestra ciudadanía no es de aquí, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, y como tales nosotros venimos a la iglesia como una embajada. Ustedes saben que entran a una embajada y ustedes no están en el territorio de esa embajada donde está ubicada, sino que están en el territorio de ese país que representa la embajada. Y constitucionalmente y a nivel mundial, nadie puede invadir un territorio de una embajada porque está invadiendo un país. Lo mismo sucede con la iglesia. La iglesia es una embajada y nosotros tenemos que estar asistiendo a la iglesia. Tenemos que estar bajo esa cobertura espiritual, ese mandato de Dios. Si permanecéis en mí, dice la palabra de Dios, dijo Jesucristo. ¿Sí? Es muy importante que busquemos esa dependencia de Dios, y la lograremos buscando a Dios a diario, teniendo esa intimidad en su palabra, ese tiempo con Dios, teniendo esas experiencias en esos momentos que pasamos con Dios, 1 hora, 2 horas, el tiempo que tú puedas. Cada día vas viendo que ese tiempo con Dios hace cambios en tu vida, y no solamente cambios en tu manera de pensar, en tu manera de actuar. Recuerden que de acuerdo como tú piensas, así obras. Ese pensamiento en nuestro corazón es el que te va a llevar a actuar en la vida. Necesitamos reaprender, porque el pensamiento del mundo, ¿cuál fue nuestra vida formada? Nuestro carácter fue formado en el mundo. Muchos de nosotros venimos del mundo, obviamente, y eso hay que irlo cambiando. Tenemos que sujetarnos y depender de Dios. Es la forma en que Jesucristo vivió cuando pasó por este mundo, cuando estuvo en la tierra. Esa fue la forma para que Él fuera tan poderoso. Y nos dio ese ejemplo. Vamos a ir viendo en la palabra cómo Jesucristo nos muestra la dependencia, cómo fue su ejemplo de esa dependencia con Dios el Padre. Si usted nos acompaña, hermanos, a la palabra, el Evangelio de Juan.
capítulo 5. Verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Pasamos al 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. No puedo hacer yo nada por mí mismo, dijo Jesucristo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermanos, Jesucristo fue totalmente sujetado a Dios. Y alguien podría decir, no, pues que él era Dios y por eso es que él podría sujetarse. No, recuerden que la palabra de Dios es clara y dice que él se despojó de ser Dios. Se hizo hombre, y siendo hombre se hizo forma de siervo, o sea, mucho menos, se humilló hasta lo sumo. Él se hizo siervo, él se humilló totalmente para darnos ese ejemplo, que un hombre común y corriente podría tener esa comunión con Dios el Padre y sujetarse. Y los beneficios de sujetarse a Dios, de depender de Dios, está en Salmos 37. Tal vez no vayan porque la palabra que yo tengo aquí es de la nueva versión de la traducción viviente y me encantó cómo fue interpretada. Salmos 37, 5 al 6. Estos son los beneficios de confiar en Dios, de depender de Dios. Dice, verso 5. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Verso 6. Él hará resplandecer tu inocencia, o sea, tu justicia. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Si tú confías en Dios, esta palabra dice que traerá un beneficio muy grande, que es la ayuda de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú depositas esa confianza en Dios, cuando el Señor ve que totalmente dependes de Él, que es la dependencia de Dios, que todo lo que vayas a hacer, que todo lo que estás haciendo, tú se lo expones a Dios, tú ya lo consultas a Dios, para que Él, eso que tú vas a hacer, lo prospere. José, ¿quién era? Fue el segundo al mando de todo Egipto, príncipe de Egipto, un jovencito, imagínate tú. Y dice la palabra que Dios estaba con él y Dios prosperaba todo lo que él hacía. No todo lo que él pensaba hacer solamente, sino lo que él hacía. O sea que hay un verbo en movimiento, en conjugación, es una acción. Tú tienes que poner delante de Dios todos tus sueños, todo lo que tú quieras, tus anhelos. Y al ponerlo delante de Dios, tú ya estás dependiendo de Él. No quiere decir que tú te cruces de brazos. Tú le dices, Señor, hoy voy a ir a pedir trabajo, hoy voy a ir a conseguir trabajo, por favor dame la gracia, ábreme puertas. No estás yendo con tus propios esfuerzos. Si estás yendo bien vestido, con un currículum bien hecho, hablas bien, te presentas, todo lo que tengas que hacer lo haces, que es lo natural. El Señor hará lo sobrenatural, porque Dios es sobrenatural, hermanos. Juan 8:28. Vamos a esa palabra también, donde Jesucristo nos enseña que Él no obraba en sus fuerzas, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo despojado. Eso sí, Él aquí en la tierra no se hizo Dios, Él fue un ser humano 100%. Dice Juan 8:28. Dice, Jesús entonces enseñando en el templo, ¿esa es? No. Sí. 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, o sea, cuando me hayas crucificado, me hayan ustedes crucificado, dice,
Entonces conoceréis que yo soy. ¿Recuerdan en una predicación anteriores que hablábamos del yo soy? Es el nombre de Dios el Padre. Entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Por qué dice hago y luego hablo? Porque a medida que tú te vas sujetando a Dios y estás dependiendo de Dios y lo vas buscando y vas aprendiendo de Dios y vas obteniendo el conocimiento de Dios, tú empiezas a hablar diferente y empieza a salir de tu boca verdad. Y esas cosas y esas palabras necias que antes nos salían, porque todos hemos pasado por ese proceso, pues ya no salen de tu boca esas palabras necias. El Señor va filtrando, el Señor te va cambiando, te va renovando y va restaurando tu manera de pensar, el espíritu de nuestra mente. Dice la palabra, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el que quiera ver días buenos, refrene su lengua, dice la palabra de Dios. Entonces recordemos que Jesucristo se había despojado de ser Dios, era un hombre. Y se hizo menos que eso, se humilló y tomó forma de siervo, dice la palabra del Señor en Filipenses 2, del 6 al 8. Dependía totalmente de Dios. Jesús permaneció santo, Él nunca pecó, es el único ser humano en la faz de la tierra, en toda la historia de la humanidad, que nunca pecó. Ese fue el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador. Porque dependía totalmente de Dios y su conexión con Dios era perfecta. Recuerden que Jesucristo, es que en los evangelios lo vemos que Él se apartaba, Él se retiraba de los discípulos, se iba solo a los montes, a jardines, a huertos, y allá oraba, en la soledad, buscando la presencia de Dios el Padre. Esa dependencia de Dios le permitió a Jesucristo hacer milagros. Y vuelvo y digo, hay gente que dice, claro, Él hacía milagros porque era Dios. No, Él se despojó de ser Dios. Incluso hicieron milagros, ustedes lo ven en los evangelios, varios hombres de la palabra de Dios. Está Elías, está Pedro, está el mismo Pablo. Hicieron milagros, resucitaron muertos, hicieron milagros como Jesucristo, y ellos no eran Dios. O sea, está claro que esa dependencia de Dios hace que tú también hagas prodigios y milagros. ¿Sí? Porque el reino de los cielos se basa no solamente en palabras, sino palabras de poder, manifestaciones del poder de Dios. El mundo allá afuera, hermanos, cuando tiene problemas, la gente no se esfuerza y busca sus propias fuerzas, sus propios recursos para resolver sus problemas, y no tienen nunca en cuenta a Dios, porque son personas que no creen en Dios. Viven con sus propias fuerzas. Es una lucha constante de afuera. Nosotros como hijos de Dios no debemos obrar de esta manera, porque entonces ¿qué ventaja tendría ser cristianos si vamos a actuar igual que los que no tienen a Cristo? Nosotros como hijos de Dios tenemos que depender de Dios. Depender de Dios y tener en cuenta a Dios siempre. Dependencia, ¿qué es? Sujetarse, confiar, creer, saber que Él es bueno. Ese es esforzarse en la gracia. Esforzarse en la gracia es saber que Dios te quiere bendecir, ¿sí? Hay mucha gente que vive cabizbaja, triste, siendo cristianos, y no conocen que Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que a ti te vaya bien. No va a ser un camino de rosas, van a haber momentos de conflicto, momentos difíciles, pero es que vemos que en la Biblia de principio a fin nadie fue formado en la comodidad. Todos los hombres y mujeres de la palabra de Dios, de la Biblia, fueron formados en los conflictos, en las dificultades, y llegaron a ser hombres poderosos y mujeres victoriosas. Jesús vivía completamente dependiendo de Dios el Padre y del Espíritu Santo, y se sujetó a ellos en todo. Jesucristo no hacía nada independiente de ellos. Jesús llegó a decir, que esto ya lo conocemos: no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Él dependía totalmente de Dios. Y así debemos los cristianos vivir una vida poderosa como la que vivió Jesucristo el Salvador. Pero en este caso
Jesucristo dependía de Dios el Padre y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que depender de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden que el Padre opera, Jesucristo ministra, es el que ejecuta, y el Espíritu Santo es el que da los dones, el poder, ¿sí? Dios quiere que dependamos de Él 100%, en total dependencia de Dios. Y en Juan 15, Dios, el mismo Jesucristo nos expone que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Juan 15, verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Los pámpanos son las ramas. El que permanece, es que es muy importante. Permanecer, ¿qué es? Estar de continuo en oración, buscando a Dios. Yo lo he venido diciendo aquí, lo hemos venido diciendo, el pastor lo ha dicho en muchísimas ocasiones. Hay que buscar a Dios todos los días. No basta con que vengas a la iglesia. Es muy importante venir a la iglesia para que te sujetes al cuerpo de Cristo y estés bajo cobertura espiritual, porque a la iglesia se le dio el poder el máximo poder que hay en la tierra, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y nosotros como cuerpo de Cristo, el mismo Jesucristo habita, aquí habita la plenitud de la deidad de Cristo, y nadie podrá contra nosotros. Si tú estás unido al cuerpo de Cristo, estás unido universalmente por medio del Espíritu a toda la iglesia universal que está en toda la tierra. Las fuerzas de las tinieblas nunca prevalecerán contra nosotros. Pero si tú eres una ovejita dispersa por allá, solito, buscando de Dios en YouTube, buscando de Dios por allí, orando solo, pues eres un objetivo muy fácil para el enemigo. Eres una ovejita que ahí se está apartando del redil. ¿Por qué se habla de redil? ¿Por qué se habla de congregación? ¿Por qué se habla de un ejército? Porque dependemos de una cobertura, de un poder que está sobre nosotros. Y tú no puedes ir solito por fuera a combatir. Las luchas se hacen entre ejércitos, no entre individuos, cuerpo a cuerpo. Eso ya no existe. La lucha hoy en día es entre fuerzas de ejércitos. Y Jehová es Dios, es Jehová de los ejércitos. Y dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Estamos en el verso 5 de Juan 15. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Como consecuencia de buscar a Dios, tú vas dando fruto. ¿Y cuáles son esos frutos? Pues los frutos del Espíritu. Todo es bueno. Por sus frutos los conoceréis, lo dice la palabra de Dios. El amor empieza a brotar en ti. El amor por tu prójimo, por compartir la palabra. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer sin Dios. Nada. Nosotros sin Dios no somos nada. Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios. A nosotros nos conviene ser amigos de Dios. Verso 7. Si permanecéis en mí, vuelve y dice, y mis palabras permanecen en vosotros. La palabra es viva y eficaz. La palabra son ríos de agua viva. La palabra transforma, es la que nos limpia, la que nos transforma, la que nos lava. La palabra nunca va a pasar. El cielo y la tierra pasan. La palabra de Dios nunca pasa. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hablábamos de que este verso hay mucha gente que no lo cree. Hombre, cuando tú tienes esa conexión con Dios tan maravillosa, buscando la santidad, y el Señor va viendo en tu corazón de que lo amas, lo buscas de todo tu corazón, perseveras en Él, lo adoras y buscas esa dependencia de Dios, pues el Señor, tú le pides cosas, tu pensamiento se va alineando y tú ya no pides cosas para tus deleites. Bueno, tú puedes pedirle al Señor una casa, y no es un deleite, es una necesidad tener tu casa propia. El Señor te va dando esas cosas imposibles. ¿Por qué? Porque sabe que ese hijo está dependiendo de Él. Y el Señor es bueno, Él es papá. Yo a mis hijos les quiero dar lo mejor, incluso hasta lo que quieran para deleitarse. No tiene nada de malo. Y vamos a ver una de las maneras en que Dios nos empezó a mostrar
no yéndonos más lejos, porque incluso desde la creación existe la dependencia de Dios, pero yo quiero que vayamos a Éxodo 16, donde el Señor muestra cómo empezó a mostrarle al pueblo que era muy importante que dependieran de Él. Y esta es la historia cuando el pueblo hebreo se empezó a quejar porque fueron sacados de Egipto y ya andaban por el desierto, y obviamente en el desierto no vas a comer igual como en Egipto, ¿sí? Ellos empezaron a tener un tipo de comida muy diferente, y dice la palabra que ellos empezaron a extrañar la carne, las ollas con ajos y cebollas, y empezaron a extrañar eso, y empezaron a murmurar contra Moisés, contra Dios, y Dios se enojó muchísimo, pero de todos modos Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que mañana en la mañana les daré una comida y en las tardes les daré carne. Y así fue. Y en el Éxodo 16, verso 15 dice: salieron ellos en la mañana, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros cuando vieron el maná: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da para comer. Verso 16: esto es lo que el Señor ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Gomer era una unidad de medida en esa época. Conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, verso 19: ninguno deje nada de ello para mañana. Fue una orden, evitando ese miedo al mañana que muchos también aún tenemos algo. Cuando tú no dependes de Dios, tienes temor de lo que va a pasar mañana. Cuando tú dependes de Dios, eso va desapareciendo en tu vida, porque vas en crecimiento. A medida que vas teniendo esas experiencias con Dios, de decir: uy, el Señor tan bello me hizo este milagro, yo esperé en Dios y todo salió bien, salió la respuesta, tal vez no la que yo esperaba exactamente, pero también fue muy favorable para mí. El Señor me salvó de esto, me cuidó de aquello, y tu fe va creciendo de una manera exponencial. Tú estás teniendo esas experiencias con Dios que te ayudan a caminar por el mundo, a vencer al mundo, que es la fe la que vence al mundo. Verso 20: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. No le hicieron caso a Moisés y guardaron para mañana. ¿Qué quiere decir? Que no había fe. No dependían de Dios, no creían: esto sucede hoy, pero qué tal que de pronto Dios se quede dormido y no nos dé comida mañana. Y recuerden que el pueblo de Israel, que muchos éramos así, lo digo por fe que éramos, era un pueblo rebelde y contradictor. Eso era el pueblo de Israel. En nuestra incapacidad o debilidades actúa Dios. 1 Corintios 1, verso 27 dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Un ejemplo claro: el rey David. David, cuando era joven, 14, 16 años, y cuando fue ungido por el profeta Samuel como nuevo rey de Israel, fue ungido jovencito. Pues él se fue al frente de batalla, y recuerden la historia de que él mató a Goliat. Imagínense, los hermanos, que eran unos hombres muy fuertes, que le tenían un poco de rabia a su propio hermano menor, pues él se indignó al ver a ese gigante ofendiendo a los hijos de Dios, a los escuadrones de Dios viviente, provocando y era una burla al pueblo de Dios. Pues Dios lo que hizo fue mandar a un jovencito. Tanto es así que Goliat dijo: ¿qué es esto? ¿Por qué viene un perro, un niño de esos? Pues ese niño lo mató y le cortó la cabeza. Así actúa Dios, ridiculizando al fuerte. Y volvamos a leer ese versículo: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Ese fue David.
Uno de tantos ejemplos. Y vamos a ver más adelante un ejemplo sobre ridiculizar a los sabios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Ese es el propósito de Dios. Desechar tu capacidad, tu destreza, tu sabiduría humana. El Señor no la va a tener. No quiere decir que Dios esté en contra de que tú estudies, que tú te prepares, que seas un profesional. Porque estás en esta tierra, tienes que prepararte y buscar la excelencia, hacer un buen trabajo y prepararte. Eso está bien. Dios está a favor de que nos eduquemos y nos formemos. Pero eso no lo puedes traer para la obra de Dios. Dios no va a utilizar eso como recurso para su propósito en tu vida o para usarte para otros. A fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, que nadie argumente, nadie justifique, nadie alegue que fue por él mismo. Dios usa a los débiles, a los cansados les da nuevas fuerzas. Isaías 40:31. Cuando Dios escoge a alguien, no es al inteligente, al talentoso, al educado, al adinerado, para usarlo con esos propósitos. No escoge su equipamiento. Dios no. El Señor te da un nuevo equipamiento. ¿Y cuál? El que da el Espíritu de Dios. La debilidad nos hace buscar más a Dios para que seamos cambiados en esas cosas que somos débiles. Allí Dios se glorifica en nuestra debilidad. Pararme aquí, en muchas ocasiones me paro con temor y temblor, pero me glorío en eso, porque lo dice la palabra. Amén. Primera Corintios 1, verso 19, no lo lean. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Destruye la sabiduría y desecha el entendimiento. Eso es maravilloso. Gálatas 2. No vayan, yo lo leo. Gálatas 2, 7 dice, mire tan maravilloso. Esta es la historia de dos hombres poderosos que tuvo el Nuevo Testamento, que es el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Dos apóstoles que se le encomendaron dos ministerios diferentes, o sea, dos enfoques. El uno llevaría el evangelio a los judíos y el otro llevaría el evangelio a los gentiles, a los no judíos. Pues resulta, ¿quién era Pablo? Pablo era, dice la palabra de Dios, que él fue formado en la palabra de Dios a los pies de Gamaliel, un fariseo, experto en palabra, experto en Biblia. Eso está en Filipenses 3:5 y dice, circuncidado. ¿Quién era Pablo? Imagínense la capacidad de Pablo. Y diríamos, este es el más capacitado para llevar el evangelio a los judíos. Y mire, Pablo era circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Y qué era un fariseo? Un fariseo era un hombre experto en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros se los tenían que aprender de memoria. Desde jovencitos los llevaban a los pies de esos fariseos, el pueblo de Israel, y esos sacerdotes, esos expertos en palabra, les enseñaban a esos pequeños todo el Pentateuco, toda la palabra. Y Pablo era un hombre destacado en eso. Era un celoso de Dios. Por eso es que en su corazón hacía tanta rabia cuando supo de Jesucristo y que él pensaba que era un falso Mesías. Pues Dios no lo mandó a los judíos, que era lo ideal humanamente pensando. Yo diría, este es el ideal, este es el más capacitado para que le hable el mismo lenguaje al pueblo judío. Van a hablar lo mismo. Y como era un experto en Pentateuco, en la Torá, pues ahí se defendía. Y el Señor lo diría, no, tu sabiduría y tus conocimientos, por mucho que sea mi palabra, te la desecho y te voy a mandar a los ignorantes. ¿Quiénes eran? Los gentiles, que los que no conocían ni siquiera de Dios, ni de palabra, lo mandó a él. Y dice que él se glorificaba, él se gloriaba de esa debilidad.
porque lo mandó a hacer cosas, él tuvo que coger todo eso y desecharlo y lo tuvo por basura, dice la palabra de Dios. ¿Y quién era Pedro? Pedro fue enviado, era un ignorante, era del vulgo, era de un estrato social o digamos un nivel social muy bajo, de lo más bajo que había en esa época, que era un pescador. Y aparte de eso era un tipo mal hablado, de mal genio, tenía problemas de ira, de control de la ira. Esa es la fama que él tenía ahí. Y ese fue enviado a los judíos, imagínese usted, para ridiculizarlos a ellos. Porque cuando Pedro empezó, cuando cayó el Espíritu Santo y vino a la tierra en Pentecostés, esa sola prédica del pueblo se convirtió en 3,000. Ponga 3,000 personas allá afuera. Eso es muchísima gente. Y Pedro, la gente decía, ¿y quién es este? ¿Quién es este que habla de esa manera? Incluso hablaba varias lenguas. Porque era el Espíritu Santo hablando en lenguas. Y cada uno entendía en su propio idioma nativo. Todos los judíos en Jerusalén, a Jerusalén llegan una vez al año, a la Pascua, pero muchos judíos nacían, pongamos un ejemplo hoy, en Alemania, entonces nacen aprendiendo alemán, en Italia nacen aprendiendo italiano, ¿sí? Y son de varias regiones del mundo y tienen varios lenguajes, pero el día de la prédica de Pedro, todos esos lenguajes que existían en esa época, cada uno escuchaba en su propio lenguaje y se sorprendía. Era el Espíritu Santo. Ese es el hablar en lenguas humanas. Y se convirtieron en 3,000 personas. Algo maravillosísimo. Entonces desechó la sabiduría del entendido que era Pablo y cogió al que no sabía nada, ni siquiera sabía escribir porque era un hombre sin letra, y lo mandó a los que se jactaban que sabían mucho y los ridiculizó. Esa es una de las maneras de obrar Dios tan maravillosa. Y Pablo, decíamos que se gloriaba, dice en 2 Corintios 12:9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo había descubierto que si él era débil y se humillaba, venía sobre él el poder de Dios de una manera maravillosa. Pero cuando salía su sabiduría y su conocimiento, tal vez de la palabra, pues allí él sentía que no se estaba moviendo el Espíritu, porque él era humanamente hablando. 2 Corintios 3:5, lo leo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nosotros no somos competentes delante de Dios para su obra por nosotros mismos. Nuestra competencia tiene que provenir de Dios, nuestra actitud, la habilidad, el potencial, la destreza que el Señor necesita relavar el Espíritu Santo. Incluso, si no eres una persona de fácil oratoria, el Señor te va a dar la oratoria, te va a dar el denuedo, dice la palabra. El denuedo es hablar con esa soltura la palabra, pero es por el Espíritu. Es el Señor utilizando tu voz para llevar la palabra, para conquistar los corazones. Y el Espíritu Santo es el que convence a esas personas, no es el predicador. El predicador suelta ese poder que es la palabra, y esa palabra cumple un propósito. Y no va a llegar vacía, siempre va a llegar cumpliendo un propósito para lo cual fue enviada. Pero ojo, el Señor te va a mantener en contacto siempre con esa debilidad que tú tienes. Siempre te va a mostrar. Y tú vas a sentir, yo en esto no soy tan fuerte. Porque el Señor necesita que siempre estés pisando la tierra. Cuando te usa con poder, Él vuelve y te recuerda. Acuérdate que tú eres un ser humano y lo que ha pasado, todos esos milagros no lo hiciste tú. Lo hice yo a través de ti. Lo escuchábamos en esa prédica, que Dios hizo maravillas a través de su pueblo, porque a su pueblo le dio el poder. Maravilloso. Y dice, pero ¿por qué el Señor te recuerda tus limitaciones? ¿Para ridiculizarte? No, es para capacitarte para hacer su voluntad a su manera. ¿Y eso qué hace? Incrementa tu capacidad en Dios, tu poder en Dios.
Y él utiliza algo maravilloso que el Señor me mostró, y hay mucha gente que no ha podido manejar la espera. La espera es algo tremendo en el pueblo de Dios. No sabemos esperar. Y el pueblo de Dios no sabe de que la espera es una de las herramientas de Dios para hacerte depender de Él. La espera tiene un propósito en los hijos de Dios. Más adelante vamos a hablar de la espera. Y las personas allá afuera, cuando no dependen de Dios, incluso dentro del pueblo de Dios, hay veces, nos ha pasado a muchos, que llegamos a un sitio, a nuestro hogar o a nuestro trabajo, y alguien nos dice algo y no nos gustó, o pasaron de nosotros, nos ignoraron, y eso te entristece. Y trae a tu vida tristeza. Incluso hay gente que llora y uno dice, ¿pero qué le pasó? Porque por ese simple gesto de la otra persona te pasó eso. No, esa persona está pasando un momento y un tiempo de ansiedad. Ya ese detallito que le pasó con la otra persona fue la gota que rebosó el vaso y fue el detonante para que esa persona explotara, llorara, se sintiera triste. Y hay gente que está llevando una vida llena de ansiedad, llena de temores, llena de preocupaciones. Y nosotros, hay una prédica anterior que hablábamos del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Cuando tú no tienes esa dependencia de Dios, puedes caer en esa desesperación, en esa angustia, en no esperar, en que las cosas te están yendo regular y te empiezas a agobiar. Pero muchas veces esa ansiedad en esas cosas, esos temores, esos miedos, sabemos que el 90% de nuestras ansiedades nunca pasan de esos miedos. El 90% de las preocupaciones no van a ocurrir. Esos miedos que nos preocupan, esas cosas que nos preocupan, muchas veces no ocurren. La preocupación no es parte del diseño de Dios original. Adán y Eva no tendrían por qué estar preocupados. Ellos no tenían ese problema de la preocupación como lo tiene ya el ser humano después de la caída. Claro, ¿cómo no se van a preocupar si lo que vino fue la guerra? Imagínate tú vivir en este mundo tan terrible. Y la ansiedad crea miseria y desolación. Una persona con ansiedad vive una vida muy, muy difícil. Nosotros tenemos que depender de Dios para que no venga sobre nosotros la ansiedad y la desolación. El miedo es muy diferente a la ansiedad. El miedo y la ansiedad son primos, pero no son iguales. Mire un ejemplo fácil. El miedo es así. Tú sales al jardín de tu casa, es un ejemplo, y ves una serpiente y tú sientes el miedo. Ese es el miedo, es como un instinto de conservación. Vuelvo y digo, no estaba en el hombre en la creación original del hombre, no tendría por qué existir eso. Pero después de la caída se generó, o Dios puso en el hombre el instinto de conservación, el miedo. Y el miedo en algunas ocasiones es malo, no es malo porque lo necesitamos para prever el peligro. Pero la ansiedad es muy diferente al miedo. La ansiedad es una voz que te dice no salgas al jardín porque te puede salir una serpiente. ¿Se lo imagina? La ansiedad está en la mente. El miedo actúa con la vista, con el oído y con los sentidos. Estás previendo, estás escuchando un peligro y es una reacción casi que no puedes manejar. La ansiedad es mental. La ansiedad se imagina el peligro, que es muy diferente. El miedo actuó porque vio la serpiente en el jardín. La ansiedad es no salgas al jardín porque te puede salir una serpiente. La ansiedad, hermano, es súper destructiva. Y en Proverbios 12:25 dice, la angustia, que es la misma ansiedad, pesa en el corazón del hombre. Hermanos, nosotros tenemos que conocer de Dios para poder llegar a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú tienes ese convencimiento que todo lo puedes en Dios, todo lo puedo en Cristo
que es el camino al Padre, que te fortalece, vives una vida de éxito. La ignorancia del conocimiento de la palabra de Dios, mira hermanos, a veces la ignorancia destruye más que el pecado. Allá afuera dicen, la ignorancia de las leyes no te exime de cumplirlas. Y te ponen un parte y te sancionan y te cobran una multa. En el pueblo de Dios es poderoso. Quiere decir que si tú no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que piensa Dios en tu vida, te estás perdiendo grandes bendiciones. Además, porque dice que la falta de conocimiento te lleva a la perdición, a perderte. El pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento. ¿De qué tipo de conocimiento? De conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra. Si tú conoces la palabra, ¿cómo la aprendes? En el lugar secreto, pasando tiempo con Dios, viniendo a los estudios bíblicos, viniendo al discipulado a la iglesia. Te tienes que llenar de Dios, totalmente entregado, dependiendo de Dios, hermano, y vas a vivir una vida feliz. No se lo garantizo yo, lo dice Jesucristo el Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y el Señor te lo dará. Te lo da sí o sí. Porque tú, cuando entras en ese camino de Dios, tú no vas a pedir cosas. Tú pides cosas de verdad que tú necesitas. Pides que tus hijos tengan educación, tengan universidad, saquen su carnet de conducir, luego que tengan su coche, que tú tengas tu casa propia. Eso es de Dios. El Señor te lo quiere dar, yo te lo aseguro que así es, porque Dios es papá, Dios es bueno. Voy rápidamente. Como decíamos, la espera es parte del plan de Dios. Es algo que el Señor usa para bendecirnos. Dios nos hace esperar para que aprendamos a depender de Él. En Salmo 27, yo lo leo, de la Nueva Biblia de las Américas, esa traducción me gustó mucho para este versículo. Salmo 27, verso 14 dice: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Al esperar te tienes que esforzar y alentar. El esperar no es manicruzarte. No, si hay algo de tu parte que tienes que hacer, tienes que hacerlo. Tú tienes que hacer lo natural, lo que está dentro de tu capacidad humana de que tienes que hacer. Y el Señor hará el resto, hará lo sobrenatural. Tendremos nuevas fuerzas, dice la palabra de Dios, pero los que esperan, o sea, aquellos que de verdad aceptan la espera, el Señor les dará nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera te hace depender de Dios, decíamos. Si no fuera así, pues Dios, en teoría, allí estaría a tu servicio. Señor, necesito esto. Señor, estaría a tu servicio. Y eres tú el que tienes que estar al servicio de Dios. Jesucristo le pedía a Dios el Padre y se sujetaba a Él en todo. Y el Señor hacía todo así. ¿Pero por qué? Porque es que Jesucristo tenía una total y perfecta comunión y dependencia de Dios el Padre. Y el Señor fluía con su poder, porque Él estaba conectado con Dios, pensaban igual. Sin embargo, Él se sujetaba como un ser humano que estuvo aquí en la tierra. Y algo maravilloso que descubrí, porque es que esto fue maravilloso, y yo quise buscar qué quiere decir esperar en la Biblia. Yo dije, quiero saber qué quiere decir esperar. Y según la RAE, que es el Diccionario Real de la Academia Española, dice 6 definiciones preciosas, que parece que la hubiera escrito el Espíritu Santo. Es que es maravilloso. Y dice, lo copio tal como dice la RAE, en la página web de la RAE. Dice, primera definición, esperar quiere decir tener esperanza de conseguir lo que se desea. Cuando tú tienes esperanza, ¿qué es? Tienes fe. Segundo, creer que ha de suceder algo, especialmente si es favorable. Creer. Punto 3. Permanecer en un sitio donde se cree que ha de ir alguien o en donde se presume que ha de ocurrir algo. Permanecer en un sitio. Quietud. Cuando tú le entregas algo a Dios, Dios te ha mandado que en quietud y en reposo veré mi salvación. Es una actitud de confianza. Cuando tú coges un taxi, un Uber,
Tú no vas a ir tratando de conducir y llevarle también el timón al... No, tú te sientas tranquilo y esperas, porque sabes que ese hombre te va a llevar a tu destino. Esperar en quietud, en reposo, confiado. O sea, permanecer en un sitio donde se cree que ha de ir alguien o donde se presume que va a ocurrir algo. 4. No comenzar a actuar hasta que sucede algo. ¿Qué es? No hacer tu voluntad. Muchas veces le entregamos al Señor un problema, una circunstancia y empezamos también a movernos por otra parte. Y nosotros mismos estamos siendo de tropiezo a la voluntad de Dios, al obrar de Dios. Nosotros tenemos que estar quietos. Ya le entregaste esto al Señor, reposa, en quietud, tranquilo, confía, porque esa actitud de reposo es, confío en ti, yo me dedico ya a hacer otra cosa. El 5 no me dice mucho, dicho de una cosa ser inminente o inmediata. El 6, poner en alguien la confianza de que hará algún bien. ¿Qué es? Creerle a Dios. Es impresionante. Eso es el esperar, según la RAE, que es el diccionario de la Real Lengua Española. Mateo 6, ¿qué dice Jesucristo respecto a la ansiedad, al afán? ¿Sí? Que es lo contrario del esperar. Si tú no quieres esperar, pues se te vuelve un afán la vida. Y Dios ha ordenado, para ir más rápido, dice, por tanto os digo, dijo Jesucristo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y el Señor va definiendo lo perjudicial que es el afán y cómo nos muestra que no se justifica que estés afanado. Dice en el verso 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, unos centímetros? Verso 31 dice, no os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Verso 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de estas cosas. El Señor sabe que tenemos algunas necesidades, no necesitamos ni siquiera recordárselas. Verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Su justicia quién es? ¿Quién es? Jesucristo. Y todas estas cosas os serán añadidas. Verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Si hoy tenemos algunas circunstancias, mañana también tendremos otras. O sea, que no nos preocupemos, entreguemos las cosas a Dios, dependamos de Dios porque Dios es bueno. Y vamos a ir finalizando. Tenemos que tener una buena actitud. Es vital en el Hijo de Dios que irradie alegría. Si eres salvado, ustedes saben de qué se salvaron, de qué nos hemos salvado. Nosotros somos eternos. En este momento estamos a este lado de la eternidad, estamos habitando un cuerpo. Filipenses 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El pastor decía esta mañana, regocijaos, muy importante. ¿Y qué quiere decir regocijo? Satisfacción, gozo, alegría, felicidad. Tú tienes que mostrar. Tú no puedes estar por allá cabizbajo, triste, llorando, porque ¿qué ejemplo vas a hacer? Eso no da testimonio a la gente de allá afuera. La gente va a decir, ¿y este es cristiano y como mantiene de triste? Yo no quiero conocer ese Dios de ese hombre o de esa mujer. Verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Qué es gentileza? Seas una persona de buena actitud, servicial, cariñosa, que te vean así, diligente. Es muy importante mostrar eso al mundo, pero de corazón sentirlo. No lo puedes fingir. Si pasas ese tiempo con Dios, tú obtienes esa capacidad de desechar los problemas y ver lo bueno en la vida. Tú no puedes ser esa persona que ve un vaso medio lleno y lo que ve es que está medio lleno y el otro lo que ve es que está medio vacío. Tú tienes que ver lo bueno, que está medio lleno, eso me sirve. En cambio el otro, que es el pesimista, dice, está medio vacío, no le sirve. Y así no debe ser. Y la paz de Dios, verso 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
En esto pensad, dice el verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay algo de virtud en esas cosas o algo de alabanza en aquello, en eso piensa. Tú tienes que cuidar tu mente, lo que ves, lo que escuchas. Yo filtro mucho, yo a estas alturas no lo hacía, pero llevo ya bastante tiempo con mi esposa. Si vamos a ver películas, Netflix, lo que sea, películas, a mí me gustan mucho las películas de policíacas, las veo de día. Porque se ha comprobado que las 2 últimas horas antes de quedar dormido, eso es lo que probablemente hay una gran probabilidad que de eso sueñes. Y yo quiero pasar buena noche, dormir profundo como un bebé. Entonces mi tiempo con el Señor es en la noche antes de acostarme. Y paso 1 hora, 2 horas, leo la palabra, y paso tiempo con Dios, o veo una película con mi esposa. Estamos viendo una serie brasilera que se llama Jesús. Es preciosísima, son 100 y pico de capítulos y nos gozamos y yo duermo delicioso. Porque me lleno de Dios, yo cuido lo que entra en mi mente y eso va a ser guardado en mi corazón. Esta palabra te dice que tú tienes que pensar, tienes que llenar tu mente de cosas honestas, de cosas buenas, justas y puras. Otra cosa importante, hermano, es que debemos soñar en grande. Esos sueños pequeños, pues allí no obra Dios. Dios no interviene en tus sueños pequeños. ¿Por qué? Porque eso los haces tú. Eso Dios no se va a glorificar en eso. Tú tienes el poder para hacer esos sueños pequeños y llevarlos a cabo. Él busca hijos que sueñen en grande, que le pidan cosas imposibles, porque Dios dice, bueno, Él sabe que no es capaz, yo lo hago, y yo sé que mi hijo se va a gloriar en mí. Sí, me va a dar la gloria. Pídele una casa, no tiene nada de malo. Pídele lo mejor de lo mejor para tus hijos. ¿Sí? Hermano, yo escuché esta frase que me llamó la atención, ya estoy finalizando. La fe es la grandeza de saber que Dios va a operar un milagro, pero esa misma fe tiene que tener el suficiente poder para detenerte a ti el obrar humanamente en tus propias fuerzas. Esa fe que tú tienes en Dios también debe ser una fe que tiene suficiente poder para detenerte a ti y no intervenir cuando ya le has entregado al Señor algo que tú necesitas que Él haga por ti. Conclusión, hermanos. Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, dice el Señor. Siempre te sustentaré, sustento, hermano. El Señor vino a traer vida y vida en abundancia. ¿Y la abundancia qué es? Tener más de lo necesario. Más de lo necesario. ¿Sí? Con la diestra de mi justicia. ¿Quién es? Jesucristo el Señor, que es el camino al Padre, el que restauró ese camino. Y podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y Proverbios 3 te invita al Señor. Fíate de Jehová, el Señor, de todo tu corazón, de corazón, hermanos, y no te apoyes en tu propia prudencia. No busquemos nuestra propia sabiduría, hermanos. Eso obstaculiza el fluir del poder de Dios en nuestras vidas. Total dependencia, y la adquirimos en ese tiempo de intimidad con Dios, en ese lugar secreto dentro de nuestro hogar, en una habitación que tú apartes para ti, para pasar tiempo con el Señor, de rodillas. Y no 1 minuto ni 2, 20, 30 minutos. Y cada día va aumentando. Haz el esfuerzo porque tienes que esforzarte. Cuando el Señor ve en tu corazón el esfuerzo, que perseveras en Él, el Señor inyecta en tu vida ese amor, el querer y el hacer. Y seremos cambiados. Y así seremos felices. Mira estos tiempos tan peligrosos. Necesitamos pegarnos mucho más de Dios porque vienen tiempos difíciles para la gente de allá afuera. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.